Empezar explicando brevemente la microcirculación, es decir, aquella circulación que se da a nivel capilar, para explicar luego el tema de edema. La microcirculación es aquella que se establece a nivel del árbol capilar. Si ponemos, por ejemplo, un extremo arteriolar y hacemos la red capilar, estos serían los capilares, y acá tenemos el extremo arteriolar, el extremo venoso. La microcirculación tiene como finalidad, vamos a hacer un par de elementos celulares, llevar los nutrientes a estas células y luego eliminar los productos de desecho a través del árbol vascular. A nivel arteriolar, o cómo circula la sangre. La sangre circula por el trabajo de la bomba cardíaca, es decir, el corazón bombea la sangre, y a nivel de las arterias tenemos ese músculo liso que va regulando el movimiento de la sangre a través, primero, del árbol arterial y luego vamos a tener el retorno a nivel venoso. Aquí intervienen un juego de presiones. Por un lado tenemos la presión hidrostática intravascular, que va a ser máxima a la altura de la salida del corazón y de los grandes vasos, y luego va a ir descendiendo hasta hacerse prácticamente negativa a nivel del árbol venoso. Esa presión hidrostática a nivel capilar, vamos a hacerla con letras mayúsculas acá y letras más pequeñas del lado venoso. Si la dibujamos acá, vamos a hacer una flecha grande. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido o la sangre contra las paredes arteriales, y esa presión va a ser más pequeña a nivel del árbol venoso. No vamos a hablar de valores, pero bueno, tiene alrededor de 30 o 40 milímetros de mercurio a nivel del árbol arterial. Vamos a poner presión hidrostática arterial y presión hidrostática venosa en el otro extremo. Esta fuerza entonces hace que impulsa el líquido hacia afuera de los vasos, pero tenemos otra presión que va a estar dada por las proteínas circulantes en sangre y que es una presión que podríamos decir de imbibición, que tiende a retener el líquido dentro del vaso. Esa es la presión que llamamos presión coloide osmótica o presión oncótica, porque es ejercida fundamentalmente por las proteínas, y dentro de las proteínas del plasma, particularmente por la albúmina, que es la principal responsable de mantener esta presión coloide osmótica intravascular. La filtración de líquido a través de la pared endotelial, yo no dibujé acá, pero podríamos dibujar la membrana endotelial, que es una membrana semipermeable que deja pasar algunas cosas, algunas moléculas, y otras las retiene. Por eso hablamos de una membrana semipermeable. En la filtración para llevar nutrición a estas células, entonces hablamos de una presión efectiva de filtración en donde van a jugar estas dos presiones. Por un lado, la que tiende a hacer salir el líquido del vaso, y por otro lado, la presión coloide osmótica. Vamos a poner ahí a nivel capilar, digamos que es uniforme. Esta presión hidrostática va a ser más grande que la presión coloide osmótica, que es la que retiene el agua, entonces, o el líquido. Por lo tanto, a nivel del extremo arteriolar de los capilares, el líquido va a tender a salir. Una vez que se produce el intercambio a nivel intersticial y a nivel de las membranas celulares, este líquido cargado, en este caso, vamos a poner acá, sale oxígeno, salen nutrientes, va a retornar a nivel
del extremo venoso. ¿Por qué? Porque esta presión hidrostática venosa va a ser menor que esta presión coloidosmótica que tiende a hacer volver el líquido o a retenerlo, o voy a usar un término poco académico que es rechupar, a absorber ese líquido nuevamente dentro del vaso. Pero fíjense que yo acá hice 3 flechas de salida y 2 flechas de entrada, porque hay un remanente de líquido que queda en el espacio intersticial, pero que tiene que volver a este nivel dentro del árbol circulatorio. Y aquí intervienen estos vasos que terminan en forma de cul-de-sac o de dedo de guante, donde voy a hacer ese endotelio con espacios entre las células endoteliales, que son los vasos linfáticos. Este remanente que quedó aquí en el espacio intersticial vuelve o es absorbido por el árbol linfático y vuelve a la circulación sanguínea a través del gran conducto torácico, como ustedes habrán estudiado en anatomía. Bien, hasta aquí está establecido lo que llamamos la microcirculación. ¿Qué es un edema o qué es el edema? El edema es el acúmulo de líquido en este espacio intersticial por un desequilibrio o una falla dentro de estas fuerzas. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una presión hidrostática o un aumento en la presión hidrostática? Que puede darse a nivel arteriolar, pero generalmente el problema es a nivel venoso. Si se da a nivel arteriolar o a nivel del extremo arterial de los capilares, lo que va a suceder es que va a salir un exceso de líquido al espacio intersticial. Lo mismo va a suceder si esta presión hidrostática aumenta a nivel venoso. ¿Por qué podría aumentar? Porque yo tengo una obstrucción, una rémora a nivel circulatorio. Si yo comprimo esto como si fuera un sistema de vasos o una manguera, y si yo aprieto este extremo, que puede estar dado por una compresión, por una lesión tumoral, por una obstrucción intravascular, eso va a hacer que aumente esta presión hidrostática intravascular. Y eso va a provocar que este líquido no pueda ser reabsorbido, que este juego o esta ecuación quede desequilibrada y el líquido permanezca en este espacio intersticial. Entonces, una de las causas del edema sería el aumento de la presión hidrostática. Esto sucede, otra de las situaciones donde puede suceder es en las insuficiencias cardíacas, ¿sí? Otra situación en donde yo puedo tener un acúmulo de líquido en el espacio intersticial es que se reduzca, tengo una disminución de esta presión coloide osmótica, también se la llama presión oncótica del plasma, y dijimos que esta presión estaba ejercida fundamentalmente por las proteínas. Esta disminución de la presión coloide osmótica puede producirse por una disminución de la cantidad de albúmina o de las proteínas intracitoplasmáticas. ¿Por qué puede faltar albúmina? Podemos tener 2 situaciones. Una es porque no se sintetice, porque falten los nutrientes. Esa situación se da en el edema de hambre, en el edema de malnutrición proteica, donde lo que vamos a tener entonces es una disminución de la presión coloide osmótica por falta de síntesis de albúmina. Puede suceder que tengamos una falla a nivel hepático, donde también vamos a tener una disminución de la presión coloide osmótica. Otra situación puede ser que se pierda en exceso, que tengamos una alteración a nivel renal, a nivel glomerular, donde esas proteínas normalmente no pasan la barrera glomerular y que se pierdan por orina. La otra situación en donde podemos tener un edema es que falle este sistema
linfático. Podemos tener los vasos linfáticos obturados, por ejemplo, por una lesión tumoral, por una infiltración o una metástasis tumoral. Pueden faltar los vasos linfáticos también en una situación oncológica, donde en muchos pacientes que tienen lesiones tumorales que dan metástasis o que se diseminan por vía linfática, a esos pacientes se les eliminan los ganglios linfáticos y las cadenas linfáticas que drenan la zona donde está presente el tumor. Tal es el caso, por ejemplo, en las pacientes que tienen un cáncer de mama y se elimina la cadena, la cadena linfática y los ganglios axilares. En ese caso, nos va a faltar este componente. En las pacientes con cáncer de mama, donde se eliminan los ganglios homolaterales, axilares, van a tener edema en el miembro superior, en el brazo, del lado de la extirpación de los ganglios. También puede pasar a nivel de la extirpación de los ganglios de las cadenas ganglionarias del cuello, donde los pacientes tienen un edema que se le llamaba edema como en mañanita, porque tienen el cuello y la cara edematizados. Entonces, el edema de causa linfática también se puede producir por la infiltración en ciertos casos de parasitosis, por filarias, que son parásitos que obstruyen estos ganglios linfáticos. La enfermedad se llama filariasis y generalmente, como la vía de entrada es a través de lesiones en piel, a través de los miembros inferiores, los pacientes tienen un edema muy marcado en los miembros inferiores y en las bolsas escrotales, y recibe el nombre de elefantiasis, ya que los miembros inferiores comprometidos adoptan la forma del pie o la pierna de un elefante, donde no se distingue el tobillo y el pie del resto de la pierna, ¿sí? Estos edemas de causa linfática reciben el nombre de linfedemas. Estas tres causas que acabo de nombrar son los edemas que llamamos edemas de causa vascular o hidrodinámica. Había otro edema que nosotros ya hemos visto, que es el edema inflamatorio. ¿Lo recuerdan? Ese edema inflamatorio se producía por un aumento de la presión hidrostática durante las fases de hiperemia, donde había un aumento de la cantidad de sangre que llegaba al sitio del proceso inflamatorio, y además teníamos un aumento en la permeabilidad vascular. En este caso vamos a tener dos tipos de edemas con dos tipos de composiciones distintas en el líquido que lo conforma. En el caso de los edemas de causa puramente hidrodinámica, el edema va a ser un transudado de plasma, donde el líquido que lo compone es pobre en proteínas y en polipéptidos, y va a ser un líquido en donde lo que va a estar constituido por un ultrafiltrado del plasma. En cambio,
En el edema de causa inflamatoria, lo que teníamos era un exudado, que era un líquido rico en proteínas, porque esas proteínas pueden pasar a través del endotelio debido a ese aumento de la permeabilidad mediado por esos mediadores químicos vasoactivos que, recordemos, se liberaban durante el proceso inflamatorio. Hasta aquí, entonces, una ligera explicación de la microcirculación y cómo esa microcirculación, con todos los componentes, puede fallar en algunos de sus pasos, de sus elementos, provocando la aparición de un edema. Vamos a ver esto graficado en un próximo video.